Hola, ¿qué tal? Soy Keren Castillo. Para este proyecto de intervención voy a empezar hablando de la problemática identificada. Sabemos que trabajar es el motor de la economía y emplearse se ha vuelto complicado, y aún más contar con las condiciones laborales idóneas como son un sueldo justo, prestaciones de ley, respeto al descanso, a un fondo para el retiro, entre otras cosas. Los trabajadores del arte y la cultura laboran por horas, por días, por temporadas, por proyectos, por convocatorias, por tiempo parcial, viéndose sometidos a tener múltiples empleos, ejercer diferentes roles y diversificarse laboralmente o dejar la actividad cultural. Algunas causas son que al no haber un marco ante la ley, los contratos, si es que llega a haber porque la mayoría se dan de palabra, permiten el abuso abiertamente y traen consigo el posible desempleo al finalizar el proyecto, violando así el derecho humano al trabajo mencionado en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos. En 2019 se llevó a cabo un recorte presupuestal a la Secretaría de Cultura en México. Desaparecieron becas para el arte, hubo recorte para eventos, se eliminaron los concursos para fomentar la creación, se extinguieron programas y fideicomisos como Fonca, Foprocine, Fidecine y otros, recibiendo el 3.9% menos que en 2018, que en cifras del presupuesto federal representa tan solo el 0.21%, muy por debajo del 1% recomendado por la UNESCO. Los sujetos individuales del derecho laboral son aquellos que se encuentran en posibilidades de dedicarse a la profesión y oficio que deseen desempeñar, siempre y cuando sea lícito, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 5. Los agentes culturales no se consideran sujetos laborales a pesar de las situaciones. Los resultados a esto son que los agentes culturales utilizan muchas veces la reputación y prestigio como factor para ser empleados, contribuyendo así a la desigualdad y a la inestabilidad laboral, permitiéndose la reducción de costos y salarios, en ocasiones en gratuidad, haciendo del quehacer artístico un trabajo temporal y mal remunerado. Estas condiciones laborales hacen que los agentes culturales se autoempleen y en esta falsa ilusión de independencia y emprendurismo, al enfrentarse al mercado o a situaciones como la COVID-19, caen en situaciones como la precariedad. La palabra precariado la define Guy Standing como una nueva clase social fruto de la globalización, en la que muestra la precarización como tendencia laboral dominante, con puestos de trabajo eventuales, salarios y subsidios que no les permiten alcanzar un nivel de vida mínimamente decente, con una falta de certeza laboral, factor que desestabiliza todo. Carlos Lara también menciona que los agentes culturales trabajan todo el año en condiciones paupérrimas, haciendo del precariato un modelo de gestión, a lo que hace una reflexión a los agentes culturales para salir del precariado de forma creativa, ordenada y estratégica. El sector cultural ya venía padeciendo problemas económicos y laborales antes de la llegada de la COVID-19. Esta crisis sanitaria solo evidenció la precariedad laboral normalizada que no distingue cargos ni niveles de estudios y en la que viven muchos agentes culturales. Por lo que este proyecto de intervención gira en torno a las preguntas: ¿cuál debería ser el salario justo de un trabajador del arte y la cultura? ¿Y están realmente satisfechos laboralmente? La contribución del PIB del sector cultural como diagnóstico. El sector cultural es un sector económico identificable que enriquece el valor simbólico que posee y el valor económico mismo que contribuye en gran medida en el Producto Interno Bruto. En 2019 alcanzó 724.453 millones de pesos, aportando así el 3.1% del PIB al país debido a la alta productividad de sus numerosos trabajadores. Cifras que van en detrimento si comparamos que en 2009 la producción cultural aportó el 4% al PIB, según cifras de la cuenta satélite de la cultura de México del 2019 del INEGI. Los medios audiovisuales fueron los que más consumo reportaron, refiriéndose al cine, los videojuegos, las plataformas digitales, la radio, la televisión y la gestión pública, a comparación de la música y los conciertos que solo alcanzaron el 1.2% de contribución al PIB.
Los gastos totales realizados en consumo cultural fueron en los hogares, el sector público y en los residentes en el país, siendo nuevamente los medios audiovisuales los más consumidos, seguido de las artesanías. Es evidente que el sector cultural genera empleos. Se ocuparon 1.395.644 puestos de trabajo, lo que representó el 3.2% de los correspondientes al total del país en 2019. El sector artesanal y la producción de cultura dentro de los hogares son los que más empleos generaron. Cabe destacar que los puestos de trabajo dentro del sector cultural se redujeron en 1.6% a tasa anual a comparación del año anterior. Todo esto, dicho de otra manera, de cada 10 pesos generados para el PIB cultural, casi 4 pesos se obtienen de actividades relacionadas con los medios audiovisuales, 2 pesos de las artesanías y otros 2 de la cultura generada por los hogares. Los 2 pesos restantes se reparten en las demás actividades culturales. Ante estas cifras, es importante hacer un diagnóstico económico de empleo y salarios y con base en esto ver los posibles puntos críticos y saber realmente cuánto fue lo que ganó cada trabajador del sector cultural, incluyendo a la economía sombra que menciona Piedras. Contextualización de la problemática. Los indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo tratan de demostrar cómo la cultura genera ingresos y crea empleos y la contribución de estos a través de los indicadores del IUCD. La ONU también nos menciona que el sector cultural es productivo y rentable, constituye una fuente de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria, y vista desde un sentido económico, genera valor, empleos y remuneraciones económicas del trabajo creativo. Produce bienes y servicios, incluye dentro del sector cultural a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, privadas y gubernamentales, cuyo principal insumo es la creatividad. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo segundo, menciona que se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. El ODM-1 asigna a la comunidad internacional, entre otras metas, la de lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes, como uno de los medios para erradicar la pobreza en el mundo. En el capítulo quinto de la Ley Federal del Trabajo se enumeran las disposiciones en cuanto al salario. El capítulo 6, en el artículo 90, menciona que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Estos salarios mínimos son publicados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Incluye diferentes oficios. Sin embargo, no hay un reconocimiento para el trabajo artístico, creativo y cultural representado dentro de estos salarios mínimos. Los agentes culturales deben empezar un proceso de transformación a mejores condiciones laborales, ya que trae de facto consigo nuevas prácticas, requiriendo de nuevas soluciones. El trabajo artístico y cultural siempre seguirá aportando tangibles e intangibles a la sociedad, y es de suma importancia asignar valores económicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los agentes culturales. Es menester ante esta situación que los agentes culturales se reconozcan como sujetos laborales, como trabajadores de las artes y la cultura, que establezcan una relación laboral patrón y trabajador en sus proyectos, que conozcan y establezcan contratos laborales y acorde a las necesidades básicas, estableciendo en los mismos sueldos y salarios dignos basados en competencias laborales y no en amiguismos o tanteos o en salarios emocionales culturales como lo llama Carlos Lara, y que puedan estar preparados para lidiar con situaciones de alcance económico como la que seguimos viviendo a nivel mundial. Y sobre todo, cabe preguntarnos, ¿cuánto vale mi trabajo?
Y ante esta pregunta reflexionar si hemos estado teniendo un sueldo acorde a nuestra labor artística y cultural. Para este proyecto, algunos de los objetivos que propongo son diseñar e implementar herramientas, modelos y sistemas de trabajo que les permitan a los agentes culturales fortalecer y alinear sus procesos administrativos a través del enfoque del capital humano. Esto basándose en objetos específicos como diagnosticar la situación salarial y de empleo actual de los agentes culturales de distintas disciplinas y ubicaciones geográficas en México, identificar los procesos críticos que requieran propuestas de mejora, establecer las herramientas y los métodos a través de los cuales se mejorarán los procesos críticos y aplicar las metodologías diseñadas a través de un taller virtual y sentar un precedente de mejora continua. La delimitación de este proyecto se llevará a cabo en un grupo de estudiantes egresados y activos de la Licenciatura de Gestión Cultural de la UDG Virtual. La invitación será de manera personal y se desarrollará en aplicaciones de Google, que por su gratuidad y fácil navegación resultan pertinentes para este proyecto. Se utilizará Google Forms, que nos permite realizar encuestas, sondeos, evaluaciones e inscripciones a eventos. Para fortalecer Google Forms, vamos a utilizar Google Classroom, que es una aplicación diseñada para impartir clases, compartir material, realizar trabajos en equipo y realizar evaluaciones a grupos. Google Excel no puede faltar como una herramienta, ya que ésta nos ayuda a realizar cualquier tipo de cálculo matemático y tener una mejor visualización de la evolución o el orden de un montón de datos pertinentes de nuestro proyecto. En un segundo diagnóstico, pretendo llevar a cabo otra invitación a agentes culturales que a través de una convocatoria abierta respondan las respuestas implementadas para el diagnóstico inicial y así puedan participar en el segundo taller virtual. Los beneficios de la implementación de este taller virtual, que es una capacitación, son principalmente para los agentes culturales, una preparación, mejorar su creatividad, brindarles una utilidad para su vida, mejorar su capacidad administrativa, generarles un sentimiento de satisfacción laboral, lograr la motivación y realización de ellos mismos, mejorar la capacidad de la toma de decisiones y mejorar los procesos administrativos que vienen realizando. Bajo los principios de que las personas son el principal activo en una organización, entendiendo este concepto como un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas interactuando en un proceso estructurado para alcanzar sus objetivos. Los trabajadores han sido considerados clave para que una empresa logre el éxito. Se les considera como sistemas abiertos, ya que deben adaptarse y responder al entorno. Deben estar en constante cambio y transformarse para sobrevivir. Los agentes culturales se deben reconocer como sujetos de derecho y como trabajadores de las artes y la cultura, y establecer así una relación laboral con obligaciones laborales. El autoempleo se trata de una persona que ofrece sus servicios de forma autónoma, sin pertenecer a una empresa o compañía en donde recibiría un salario constante. Los agentes culturales y las organizaciones culturales carecen de herramientas para que se puedan adaptar a la tecnología, mercados y retos nuevos. La precariedad laboral en la que viven los agentes culturales puede cambiar una alternativa de mejorar si se cambian las prácticas cuando autoemplean que han venido realizando durante años. El cambio tras la COVID-19 lo hemos visto por todas partes, en las personas, en los productos, en los servicios, en el tiempo, en el clima, en las nuevas formas de convivencia, en el teletrabajo. Por lo que es urgente implementar un proceso de transformación a mejores condiciones laborales que ya trae de facto consigo nuevas prácticas, requiriendo de nuevas soluciones
Y es de suma importancia asignar valores económicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y su condición laboral de los agentes culturales como sujetos laborales. El capital humano. Me pregunto, ¿cómo hacer para que la gestión del capital humano sea un elemento de apoyo significativo para contrarrestar de forma efectiva los factores externos e internos negativos en las organizaciones culturales? Bueno, pues el capital humano hace referencia a las horas que dedica una persona a la producción de un bien o servicio. Sumando a esto la educación, las experiencias y las habilidades nos da una medida de valor económico. El capital humano es la suma de talentos que en conjunto producen resultados y la rentabilidad de las empresas y las organizaciones. Por lo tanto, es aplicable a las organizaciones culturales. Existen indicadores como la inflación, el crecimiento económico o no del país, el incremento de los salarios en el mercado, la innovación, la creatividad, el talento y el perfil, que nos hacen ver la importancia de constituir y respetar los procesos que nos lleven a una implementación de cualquier acción en forma ordenada. Los trabajadores artísticos y culturales en el ambiente laboral a que pertenecen deberán cambiar las creencias, sus actitudes y valores, ya que esto impactará de forma positiva en el costo de las organizaciones culturales y en el equilibrio del reconocimiento económico y emocional individual, entre paréntesis, su salario. Cuando una organización logra consolidar una plantilla de capital humano acorde a sus necesidades de crecimiento y proyección, es capaz de trazarse objetivos ambiciosos. Por tal motivo, considero importante implementar estrategias de la gestión del capital humano en la gestión cultural.